El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus productores. TV Canal Sur no se compromete con los conceptos emitidos en el mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes en la República Dominicana, en Puerto Rico y en el mundo? Usted está sintonizando el canal 84, Canal Sur, con todas las frecuencias y con todos los cables y en todo el país. Y nosotros muy contentos de poder estar en esta ocasión junto a ustedes. En algún momento Ramón Valdés Yaque pues se unirá a esta transmisión de Puntual RD. Mientras tanto, vamos nosotros a aprovechar para conversar un poquito con relación, antes de hablar de la situación política nacional, hablar un poquito sobre la situación política en el poder para el pueblo. Ustedes saben que nosotros presidimos en la República Dominicana y en el mundo el poderoso poder para el pueblo, como ya le llama la gente. El movimiento de las 3P. Y si se añade el poderoso, entonces el movimiento de las 4P. El poder para el pueblo nació en una coyuntura muy especial. Nació hace más de un año y 2 meses aproximadamente, cuando la oposición al gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno pareció despertar y sobre todo atacó de manera muy dura las circunstancias en que estaba manejando la política el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader, que había navegado con éxito absoluto en el momento en que llega al poder. No se olviden ustedes que Luis Abinader llega al poder, gana las elecciones en medio de una pandemia y gobierna en el resto del tiempo que le quedaba a la pandemia, que gracias a su esfuerzo extraordinario se convirtió en 1 año y 3 meses, 1 año y 6 meses, cuando en el mundo todavía se debatía el asunto de la pandemia. Como estábamos en una situación de emergencia, estábamos en una situación diferente, la oposición se había mantenido más o menos sin mayores dificultades, un poquito callada, dejando que el gobierno trabajara sin dificultad. Pero en febrero del año pasado se empezó a notar ya una actitud que refleja hasta cierto punto poca madurez, porque el país todavía estaba en dificultad. Y entonces, aprovechando las consecuencias de una crisis internacional que ya nada tenía que ver con la pandemia, sino que era la guerra de Ucrania, el advenimiento de la guerra de Ucrania, que trajo consecuencias económicas difíciles para la República Dominicana, parece que la oposición dijo, hasta aquí llegó el gobierno de Luis Abinader. En esa tesitura, nosotros, junto a un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, una buena parte, y disgustados
disgustados del PRM, que no quiere decir que habían abandonado su organización, sino que no estaban contentas con la forma en que el gobierno había atendido las expectativas del Partido Revolucionario Moderno. Y otros disgustados del Partido de la Liberación Dominicana y hasta de la Fuerza del Pueblo, pues sencillamente nos pusimos de acuerdo y generamos un movimiento. Estábamos pensando en una especie de un movimiento como cualquier otro movimiento, pero la circunstancia del destino nos ha colocado en el más poderoso movimiento que se haya producido en la República Dominicana. Movimiento de gente que no está en el gobierno. Porque hay gente que está en el gobierno y también tiene movimientos. Esos movimientos son importantísimos y reflejan una voluntad de permanencia en el poder. Pero el movimiento a que nos estamos refiriendo es un movimiento de gente que no tiene posiciones importantes en el gobierno, sino de gente que vio con tiempo que Luis tenía la estirpe para ser un presidente de permanencia en la República Dominicana. Entonces, aprovechando que la oposición había empezado con látigos duros para el gobierno del presidente Luis Abinader, decidimos salir a la luz pública. Y nos hemos convertido en el primer movimiento que sale a la luz pública pregonando la reelección, o mejor dicho, no la reelección, sino la continuidad de la gestión del presidente Luis Abinader. Y hago la salvedad de que no hablamos de reelección, porque el criterio de reelección es un criterio que no cae bien en oídos de la ciudadanía, y que sobre todo se entiende que es la reelección de Luis y de todo el equipo. Y la intención del Poder para el Pueblo no necesariamente es que se quede Luis y que se quede todo el equipo, porque justamente una renovación es necesaria en el año 2024, una renovación dentro de la innovación. Es decir, el gobierno de Luis Abinader ha llenado expectativas, las expectativas que ha llenado son contundentemente claras y se ha constituido en una organización, mejor dicho, en una gestión que tiene características de permanencia en la República Dominicana. ¿Qué hizo que creciera la candidatura de Luis Abinader? Nosotros tenemos el honor de poder decir que nosotros frenamos una especie de avalancha de gente que empezaba a perder esperanzas en el entorno del gobierno. No perder fe en Luis Abinader, quiero que quede claro. Luis Abinader siempre, y sobre todo después que llegó al poder, se ha constituido en una estrella de tal magnitud que su sola presencia genera simpatía y deseos de permanencia. Pero una cosa es Luis Abinader y otra cosa es el gobierno de Luis Abinader y otra cosa es el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros podemos decir que una buena parte de la gente que está con nosotros en todo el territorio nacional está trabajando mucho más que cualquier otro PRMista o mucho más que cualquier otro movimiento, porque lo hemos hecho con una actitud vertical, con una actitud que refleja convicción. Cuando el compañero Elio Alcántara, coordinador nacional del Poder para el Pueblo, junto con un equipo de estrellas de dirigentes, nos solicitó que presidiéramos ese movimiento, nosotros nos dimos cuenta que había una gran oportunidad para servir al país, para servir a los intereses del país. Y planteamos que el movimiento nacía con la convicción de que Luis había estado llenando las expectativas y mucho más de lo que fue su ascenso al poder. Nosotros, que ayudamos, que contribuimos, desafiando la figura del presidente del PRD, en los últimos 4 meses de la campaña, actuamos coherente con nuestro sentimiento de que la unidad era necesaria en torno a la figura de Luis Abinader, porque era en ese momento y sigue siendo el que más nos acercaba
a los criterios del líder José Francisco Peña Gómez. De manera que así nacimos, comenzamos a caminar el país, fuimos a la línea noroeste, en Montecristi fuimos recibidos por una pléyade de compañeros y de compañeras. Habíamos tenido la ventaja de que en Montecristi habíamos hecho durante nuestra gestión de la reforma agraria, habíamos hecho una serie de asentamientos que todavía tenían una presencia. Lo propio ocurrió en Dajabón, lo propio ocurrió en Santiago Rodríguez, lo propio ocurrió en Valverde Mao. Y justo hablando de esa región, ya a esa región hemos vuelto más de 2 veces. En alguna de esas provincias hemos ido 3 veces. Y la verdad que el trabajo que han estado haciendo los compañeros de la línea noroeste es sencillamente grandioso. Y la cantidad de gente que se ha incorporado al Poder para el Pueblo es sencillamente grandiosa. A poco tiempo de nosotros empezar en el accionar político, un movimiento importante presidido por nuestro secretario general, el compañero Núñez Parra, pues sencillamente decidió fusionarse con el Poder para el Pueblo. Ese fue el primer gran palo que dimos, porque ese movimiento del compañero Núñez Parra, pues sencillamente era un movimiento que también tenía una presencia cuasi nacional. Y las consecuencias han sido que sencillamente, valga la redundancia, en Santiago tenemos una fortaleza del Poder para el Pueblo. Es decir, en Santiago nuestro presidente también preside la alianza de sectores sociales y de movimientos políticos, además de presidir el poderoso Poder para el Pueblo. Ahí hay un entorno de compañeras y de compañeros que han hecho posible un crecimiento extraordinario. Y lo fundamental en ese plano ha sido que también hemos logrado que las autoridades locales, así como lo hemos logrado en todas partes donde hemos ido, con alguna excepción, sencillamente entendieron que el trabajo que estábamos haciendo era un trabajo que iba en beneficio de la permanencia de Luis Abinader en el poder y consecuentemente de la permanencia del Partido Revolucionario Moderno en el poder. Continuamos nuestro trabajo. Ya antes habíamos visitado la provincia de La Vega y allí también una constelación de compañeros encabezado por el compañero Rafaelito sencillamente hicieron un trabajo extraordinario, a tal punto que también en la provincia de La Vega habremos estado en 2 ocasiones y en esta semana, en este fin de semana, nos encaminamos a una tercera ronda por La Vega, donde ya todos los municipios tienen presencia del Poder para el Pueblo. Al poco tiempo también nos fuimos a la provincia Hermanas Mirabal, y allí fuimos recibidos por una constelación de dirigentes, encabezado en esa ocasión por la compañera Mechi, que es la alcaldesa de Salcedo. Ya la compañera Mechi había dado el paso de integrarse al PRM, y junto con el compañero, con un sector de los compañeros que tienen algunas contradicciones, logramos también una magnífica posicionamiento en Salcedo. De ahí nos fuimos raudos y veloces, nos fuimos a San Francisco de Macorís, donde una pléyade de dirigentes nos recibió y al mismo tiempo decidió formar parte de esta comitiva. Justamente en el fin de semana que pasamos, nosotros volvimos al nordeste, porque estuvimos en Samaná, donde una constelación de dirigentes decidió formar parte del Poder para el Pueblo, que ya había sido constituido en Samaná, en esta ocasión con seguidores del compañero Núñez Parra en su movimiento El Cambio Avanza. Digo originalmente, porque ahora ya es parte del Poder para el Pueblo. Ahí en este fin de semana tuvimos formidables manifestaciones de adhesión
al Poder para el Pueblo, tanto en Sánchez, que fue el lugar donde celebramos la gran reunión de Samaná. Está de más decirle, o no está de más decirle, que ya habíamos formado un gran equipo en la ciudad de Samaná. De manera que ese equipo, más el equipo forjado ahora en Sánchez, son sencillamente envidiados por cualquier organización política por la calidad de sus dirigentes y por lo importante que son ellos en la participación. Ahora en esto hubo características, pero de esto vamos a seguir hablando en breve cuando retornemos de nuevo a este puntual RD. Estamos, como decía en principio, a la espera de que en cualquier momento el compañero Valdés Yaque, ustedes saben cómo es la situación referente a la situación referente en la República Dominicana, pero volvemos en breve porque tengo la noticia de que ya está con nosotros el compañero Ramón Valdés Yaque. Vamos a una pausa. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chele, chele. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De nuevo con ustedes aquí en Puntual RD. Solo que en esta ocasión debo decirle que ya contamos, tal y como anuncié al final del otro segmento, contamos con la presencia de nuestro hermano y amigo y co-conductor de este espacio, el compañero Ramón Valdés Yaque. Y yo estoy seguro que ustedes quisieran que nos adentráramos de lleno al tratamiento de los temas de actualidad y lo haremos, no sin antes decirle que en la próxima semana les prometo que seguiremos conversando sobre los aspectos referentes a lo que faltó sobre el poder para el pueblo. Ahora les dejo con Ramón Valdés Yaque para que sea él quien introduzca la parte que tiene que ver con la discusión de los temas actuales de la semana. Saludos Tomás, saludos al país, saludos a toda la gente que nos ve a través de este canal 84 en Claro, Altiz y todas las compañías de cables del país, y a la gente que también nos sigue a través de Bebeto Televisión, el canal 75 de Altiz, que pronto estará en Claro. Bueno, mucha gente cree, señores, que los políticos son enemigos, que los políticos se enfrentan también en lo personal.
esos casos se han dado. Recuerdo el caso Peña Gómez, Jacobo Magluta, que al final de la carrera política de Jacobo, el enfrentamiento se fue a lo personal entre Jacobo y Peña. Y también, en este caso de Leonel Fernández y Danilo Medina, el enfrentamiento se ha ido a lo personal. Sin embargo, el presidente de la República, que no es un político tradicional, es un hombre afable. Se encuentra con Leonel Fernández en un evento donde el periódico El Caribe celebraba sus 75 años de existencia, y entonces quien presenta al presidente de la República es quien se hace llamar en ese momento líder de la oposición, Leonel Fernández. Aprovechó Leonel el escenario para erigirse como líder de la oposición, y entonces bromea con el presidente de la República. Hago este comentario porque lo que se avecina en términos de campaña puede no resultar ser fácil, ¿verdad? Sobre todo por la actitud que asumió el Partido de la Liberación Dominicana cuando antes de tomarle, cuando fueron apresados los encartados en el caso Calamar. Y ojalá, yo apuesto a que esta sea una campaña sana, donde se presenten propuestas, donde las bases de los partidos políticos no se vean enfrentadas, y donde tengamos un proceso electoral, que ya estamos a ley de un año, diáfano, donde no se suspendan elecciones por problemas técnicos, y donde la República Dominicana pueda elegir sus diputados, sus senadores, sus alcaldes, sus directores distritales, sus concejales, su presidente y vicepresidente sin problemas mayores. Eso es lo ideal. Ojalá coincida con la realidad venidera, Tomás. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que saludar esas actitudes que han caracterizado la vida política en la República Dominicana, porque aún aquellos que han tenido grandes confrontaciones, como los casos citados por Ramón Valdés Yaque, nunca dejaron de ser amigos. Pudieron detener el trato de manera momentánea, pero no dejaron nunca de hablarse. Inclusive donde quiera que se encontraba, el abrazo venía como si nada estuviera pasando. Y esa fue vivencias en el caso de Jacobo Magluta y Peña Gómez, pero también fue vivencia en el caso de Danilo Medina y Leonel Fernández Reina. Recuerden ustedes que cuando murió el papá del presidente Danilo Medina, el presidente Leonel Fernández Reina fue a la funeraria. Sí. Y ahí se dieron un abrazo. Pero Tomás, perdóname que te interrumpa. Tú que estuviste ahí, que fuiste actor de ese escenario donde Peña y Jacobo tenían esos encontronazos para edificar un poquito a la gente de esa parte histórica de la política. ¿Cómo se daban estas situaciones? ¿Cuál era la tirantez entre uno y el otro? ¿Realmente había dificultades personales? Mira, la política son las circunstancias. Es decir, no había gente más cercana en el PRD, y te lo digo categóricamente, que Peña Gómez y Jacobo Magluta. No había gente más cercana. Peña Gómez vivió un tiempo en la casa de Jacobo Magluta. Pero aparte de eso, quizás por cuestión generacional, eran los mejores amigos que habían en el PRD. Ahora, ¿qué ocurrió? Que Jacobo Magluta, Peña decidió el advenimiento de las tendencias con miras a dinamizar el partido. Lo hizo en el año 77. Sí. Al hacer eso, empezaron tres grandes líderes a movilizarse en todo el territorio nacional. Don Antonio, que obviamente tenía ventaja porque don Antonio venía de haber sido candidato vicepresidencial con Juan Bosch y de haber sido ministro de Agricultura. Jacobo Magluta venía también de haber sido ministro de Finanzas. Y entonces en Santiago surgió la estrella luminosa de Salvador Jorge Blanco. Entonces esas tres personas se tiraron a la calle al medio. Yo recuerdo que en el caso mío me afectó de una vez, porque yo era de don Antonio Guzmán. Pero perfecto. Peña Gómez, y respetando su memoria, me dijo que él quería que yo trabajara con Jacobo Magluta. Obviamente que en cualquier otra ocasión hablaré del tema. Ahora es solamente para que ustedes vean cómo se complicó la cosa. Un hombre tan cercano como Winston Arnaud
También. Es decir, el que decidió, increíble lo que estoy diciendo, el que decidió dónde se iba a colocar cada uno de los principales dirigentes cercanos a Peña Gómez, lo que la gente conocía como lo más cercano entre lo que estuve y yo, fue Peña Gómez el que decidió. No, usted a partir de ahora usted va con Jacobo Magluta. No, con Jacobo Magluta. ¿Usted no quiere que este partido se dinamice? Sí, es con Jacobo. La visión democrática, claro, de la política. Entonces, cuando llega lo que debió de haber llegado mucho tiempo después, gana la convención de don Antonio Guzmán, que tenía que ganarla, no había otra manera. Don Antonio era el que apuntaba ganador. Y entonces ahí se define que Salvador quedó en un segundo lugar. Y entonces la junta entre don Antonio y Jacobo se debilitó cuando vino la segunda convención para elegir al candidato. Sí. Y ahí ganó abrumadoramente Salvador Jorge Blanco. Bueno, quedaba Magluta en el line-up que Peña había programado. Es decir, don Antonio, Salvador, Jacobo Magluta. Ya nosotros, los que estábamos al lado de Jacobo Magluta, nos habíamos constituido en una franca mayoría. Yo recuerdo que a la sazón yo era diputado y era el vocero de los diputados del PRD del Congreso Nacional. Crecimos enormemente. Peña Gómez, en mi caso, no puedo hablar de otro caso, me llamó para decirme que había llegado su momento. Y yo tuve que decirle al compañero Peña Gómez, el que me metió con Jacobo fue usted. Y ahora yo en el equipo de Jacobo soy el vocero oficial de su compañía y el coordinador de toda la gran capital, porque en ese momento la capital era el distrito y la provincia. De manera que, y tú sabes lo que me dijo Peña Gómez con esa bonomía que la caracterizaba, me hizo así, me dice, usted tiene razón, yo lo exonero. Siga haciendo su trabajo, que usted tiene razón. Con otro dirigente Peña fue maduro, ¿entiendes? Pero como consecuencia de esa lucha, que fue atizada por Salvador Jorge Blanco como presidente de la República, la atizó Salvador Jorge Blanco. Y no estoy diciendo nada que le haga daño a su... Sencillamente le entendió... Jugada política. Una jugada política. Ahí las cosas llegaron muy lejos, muy lejos. Yo recuerdo que en una reunión del comité político, porque la tendencia era como partido, la tendencia era... De la comisión política. De la comisión política, pero cada tendencia tenía una comisión política. Sí. Y también uno podía pertenecer a la comisión política del partido. La tendencia tuvo una reunión y yo dije, tratando de buscar una solución intermedia, yo dije, Peña es el líder, Jacobo el candidato. Así es. Pero, óyeme, la cosa era tan dura que Jacobo me dijo, bueno, pues si es el líder, vete con él. Para que tú veas cómo llegaba la cosa. Entonces, yo diría que ellos dos siempre se trataron con consideración, pero los equipos, salvo muy raras excepciones, se convirtieron en fieras, ¿entiendes? Y parecía que no entendían que era un asunto político. Entonces todo eso se transfirió también al liderazgo. Yo recuerdo que una vez Freddy Veragoico, sí, ahí están los videos. Intentó un encuentro y ustedes pueden darse cuenta como al final se estableció nuevamente las disquisiciones, etcétera. Pero nunca, eso yo puedo dar testimonio, nunca se dejaron de hablar, nunca. Es decir, aún en las peores circunstancias, nunca se dejaron de hablar, esa es la verdad. Así es. Bueno, en otro tenor, Tomás, la República Dominicana celebra con júbilo los pronunciamientos del Banco Central, y es que hemos recibido de remesa 2.500 millones en el primer trimestre, 2.500 millones de dólares en la República Dominicana, para un aumento de un 3.6% comparado con el trimestre anterior, lo que quiere decir que el dominicano que está fuera del país está produciendo y está enviando dinero a la República Dominicana. No podemos dejar de reconocer que las remesas son fundamentales para la economía dominicana y que en medio de la pandemia que tanto atacó al mundo, para no decir solo a la República Dominicana, las remesas fueron fundamentales para la economía nacional y para rescatar nuestra economía y mantenerla en crecimiento. De manera que nosotros
celebramos lo que el Banco Central ha dicho. Bueno, que muchos PRMistas incluso se oponían a que Valdés Albizu se quedara en el Banco Central, Tomás, pero ha sido beneficioso que él esté, el crecimiento se mantiene. Yo me imagino que usted era de lo que decía, pero ¿y por qué no lo cambian? No. Pongan otro, y es que en el PRM no hay una persona con capacidad. Señores, lo que está bien no se cambia, el hombre lo ha hecho muy bien. Claro, no es eterno y hay gente con mucha capacidad, pero él lo está haciendo bien. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Es el mismo caso de la presidencia de la República. ¿Para qué cambiar a un hombre que lo está haciendo bien? Entonces, celebramos eso y con esto aprovecho también para llamar la atención del gobierno de que le preste, de que le dé un fino trato a los dominicanos residentes en el exterior, porque ellos son fundamental para la economía, sin importar el gobierno en que estemos. Ellos son fundamental. Hay que reconocer que Luis Abinader ha sido uno de los pocos presidentes que se ha sentado con la diáspora a conocer sus necesidades y a escuchar sus planteamientos, pero aún necesitamos que el gobierno fije su mirada también en esa gente que aporta para que la economía dominicana se mantenga en constante crecimiento. Así es, señores, que no se muevan, que después de la pausa nosotros continuamos con temas de sumo interés para ustedes. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chele. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, estamos de regreso con ustedes, señores. El Partido Revolucionario Moderno, de manera responsable, le ha pedido al Congreso Nacional, sustituir al diputado Miguel Gutiérrez, quien está enfrentando la justicia en los Estados Unidos por un tema de narcotráfico. De manera responsable y con buena fe lo ha hecho el presidente del Partido Revolucionario Moderno, pero la Constitución, como dice la expresión, dura ser lex, la ley es dura, pero es la ley, hay que cumplirla. Hasta tanto no haya una sentencia definitiva en contra del diputado Miguel Gutiérrez, y digo que es diputado porque todavía el Congreso no lo ha destituido, pues sencillamente tendrá que figurar, aunque sea en nombre, porque no puede asistir, está en los Estados Unidos, pero todavía no lo puede destituir. Mucha gente dijo, bueno, es una intromisión en el poder legislativo. Pacheco realmente lo que ha planteado es que
como ha salido en los medios, que salía como presente el diputado. Parece que había un tema de falla técnica en ese sentido. El diputado también, Miguel Gutiérrez, que no entiendo cómo, porque hace unos meses pude ver que supuestamente estaba padeciendo problemas mentales, ha apoderado a sus abogados para que le paguen el dinero del tiempo que él lleva siendo congresista, aún en medio de la ausencia. No entiendo qué va a pasar, pero debe haber una comisión disciplinaria en la Cámara de Diputados que aplique. Tomás, que fue diputado de la República y que conoce este tema más profundamente, pudiera arrojarnos luz. Bueno, mira, la Constitución de la República habla muy claramente de lo que significa la posición de un legislador. Y le da una serie de prerrogativas. Pero la Constitución de la República no es tan tasativa con relación a que no pueda modificarse esa situación, porque el Congreso es soberano. El Congreso reunido en la Asamblea es soberano. Sí, pero la elección de él también fue constitucional. Sí, pero fue constitucional, pero ocurre que ya, aunque él no tenga una sentencia, se han estado ejecutando cosas que reflejan que no hay manera de que eche para atrás. Además, el nivel de ausencia que él tiene. El nivel de ausencia, no porque él quiera, sino porque lo han obligado las circunstancias. Claro. Yo soy de los partidarios de que esta situación siente un precedente, porque estas cosas pudieran seguir ocurriendo es correcto. Hacia el futuro. Y evidentemente que yo no tengo nada en lo personal contra el diputado, pero evidentemente que se ve hasta cierto punto medio ridículo que esté solicitando que se le pague algo que no se ha podido ganar. Irrisorio incluso. Claro, cuando se supone que los Estados Unidos es una nación donde las cosas no se hacen así por así. Y ya los Estados Unidos le ha echado mano aparte de sus bienes. Sí, y usted sabe que ahí la cosa no es. Por lo tanto, yo creo que se necesita hacer un precedente. Si finalmente ocurriera, que es posible, ocurriera que el tribunal o los tribunales en los Estados Unidos le declaren inocente, entonces viene un proceso de análisis con relación a lo que puede haber ocurrido, porque habría entonces que devolverle sus bienes y entonces tendría razón él de que no lo hubiera hecho. Todo eso se puede, pero los procesos no se pueden cambiar. Ahora mismo lo que se impone es que ya se nombre otro. Sin embargo, Tomás, imagínense ustedes que él fuera inocente y viniera a la República Dominicana, cosa casi imposible, pero lo ponemos de ejemplo. Y entonces fuera sustituido en el Congreso Nacional. ¿Qué pasaría después? O sea, él constitucionalmente ganó la posición y le corresponde a él, aunque es el partido a quien le corresponde sustituirlo también. O sea, que es un tema de análisis. Eso es lo que te decía, profundo. Que si hubiera una situación que dejara sin sentencia relativa a la culpa, si la culpa se determinara que nunca existió, entonces él tiene una facultad como ciudadano, ¿entiendes?, para pedir una indemnización, pero la indemnización posible. El Congreso no puede volverlo a ser diputado. No. Lo que sí puede hacer es resarcir todos los efectos que tenía el haber sido diputado en términos económicos y ese tipo de cosas. Pero yo creo que la sociedad está cansada de que gente que haya resultado pecaminosa, al menos mientras se pueda probar lo contrario, porque ahora es diferente. El que tiene que probar lo contrario es él. ¿Entiendes? Porque ya pesan sobre él acusaciones. Y vuelvo y repito, no tengo el privilegio de conocerlo de manera personal, no tengo nada contra esa familia que no es culpable de ningún error que haya cometido un ser humano, pero lo que se impone, sobre todo porque la sociedad está esperando, y como esto que se lo llevaron, como esto que le han decomisado, y como esto que todavía sigue siendo diputado. Yo creo que la realidad se impone en este caso. Bueno, y también lo que se impone, Tomás, dentro del Partido Revolucionario Moderno, es que los estatutos que fueron reformados
para permitir la reelección presidencial, porque la Constitución no lo impide. Pues entonces adaptaron los estatutos a la Constitución, pero sin embargo, para el presidente y la secretaria general de ese partido, en términos estatutarios, a lo interno de esa organización, tienen un impedimento. ¿Cuáles son los impedimentos? No pueden aspirar ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República, ninguno de los dos. Ojo, dicen los estatutos. No sé si mañana o en qué momento esos estatutos tendrán que reformarse para poder permitir que Carolina o Paliza aspiren a la presidencia o la vicepresidencia de la República, pero los estatutos en el artículo 166 dice: el presidente y el secretario general del partido no podrán aspirar, aunque renuncien previamente a la presidencia y vicepresidencia de la República antes del término del mandato para el cual hayan sido elegidos o designados. Aunque ellos renuncien en este momento a esas posiciones, no pueden presentar aspiraciones a la presidencia o vicepresidencia de la República. Eso le pone la cosa difícil a la alcaldesa del Distrito Nacional, que se ha dicho, y es sabido por todos, que buscaba ser la candidata vicepresidencial, o busca ser, corrijo, porque ella está a tiempo, o sea, con una reforma estatutaria del PRM ella pudiera aspirar, pero si se mantienen los estatutos como están, entonces Carolina tendría que aspirar a la alcaldía o a alguna otra posición, pero no a la vicepresidencia de la República ni a la presidencia de la República. Me resultó extraño ver en tiempo pasado cómo dijo el presidente de la Cámara de Diputados que no va a aspirar a la alcaldía, aun cuando sus equipos activaban para que él aspirara en este momento. Recordamos que fue en una oportunidad candidato y es un hombre muy activo en política y exitoso, y muy querido, exitoso. Sin embargo, le dijo: no, yo no voy a aspirar. Caramba, si el partido obliga a Carolina a aspirar, no hay manera de que Pacheco le pueda ganar, ni Pacheco ni nadie. Aunque también ha salido un precandidato a la alcaldía, y qué bueno que así sea, porque un partido no se puede deber a un solo liderazgo, que se llama Neney Cabrera, quien de acuerdo a los planteamientos de algunos dirigentes de esa organización política, estaría aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional. Carolina no quiere, pero yo entiendo que el partido se va a sentar con ella y le va a pedir que aspire a la posición, porque ella es la que garantiza el triunfo del PRM a la alcaldía del Distrito Nacional. Lo primero que habría que decir, que el que puede lo mucho, puede lo poco. Si se modificaron los estatutos para que el presidente pudiera acceder a una repostulación, el que puede lo mucho, puede lo poco. Pero usted sigue siendo un hombre de Hipólito, por lo que veo. Bueno, ¿usted cree que es justo que los estatutos nuevamente se reformen solo para permitir que Carolina sea candidata a vicepresidencial? Bueno, lo que ocurre es que yo soy partidario de lo justo, ¿entiendes? Y por eso, si se pudo para una cosa, se puede poder para otra cosa, sobre todo si esa otra cosa es más pequeña. Si se puede lo grande, obviamente que lo pequeño se puede. Ahora bien, todo parece indicar que el presidente de la República es el que la vicepresidencia ni siquiera debiera meterse como entre las cosas que se aspiran. No se aspira a vicepresidente. No debería. Antes no se aspiraba a eso. No se aspira a vicepresidente. Porque al fin y al cabo, o mejor dicho, sí se aspira, pero no se elige un vicepresidente por la base del PRD. Pero no se dan a conocer ni siquiera las aspiraciones, porque lo elige el candidato. Exacto. Pero por eso te digo, ¿y si el presidente dice que es Carolina? Reformar los estatutos. Reformar los estatutos. Ahora bien, yo soy de los que piensan que parece, me puedo equivocar, pero parece que la labor de la actual vicepresidenta ha sido de tal magnitud y de tal aceptación que el presidente difícilmente
vaya a modificar la boleta electoral. Esa es mi percepción. No estoy diciendo con eso que no haya otra gente que pudiera... Pero recuerde que las dos son de Hipólito. ¿Cuál? Y la vicepresidenta es más de Hipólito que su hija. Y las dos son de Hipólito. No crea eso, no. No confundas esta realidad. Que Hipólito fuera casi como un padre para la vicepresidencia en su momento. En términos políticos no responde a él. En términos políticos responde al presidente Luis Abinader. No, en la actualidad sí. No, pero no solamente eso, sino que realmente existe una relación desde niño entre el presidente y la vicepresidenta. Pero además no te olvides que la vicepresidenta, aunque mucha gente no lo conocía, venía de ser un factor importantísimo en los sectores económicos de Santiago. Sí. Ha cumplido al pie de la letra con esos sectores. Resulta una persona equilibrada y además también ha hecho una magnífica vicepresidencia. Eso es verdad. Entonces, yo creo que lo que más le conviene al PRM es que Carolina repita. Eso es lo que más le conviene. Ahora, déjame decirle una cosa. Repita la alcaldía. Pero tampoco se le puede obligar. Porque en los planes políticos de ella pudiera no tener cabida el hecho de tener que repetir ahí. Pero una derrota del PRM municipal aquí en el Distrito Nacional pudiera tener un gran significado en las elecciones presidenciales y puede ser muy nocivo para ese partido. En cuanto a Hipólito, que se me quedó esa, Hipólito para mí es el demócrata fundamental que tiene la República Dominicana. Nadie como Hipólito ha aceptado siempre la derrota. Lo hizo frente a Leonel Fernández Reina antes de que se proclamara. Usted es hipolitista. Y después el país lo sabe que usted es un hombre de Hipólito. Yo soy un hombre muy cercano a Hipólito Mejía. Aunque políticamente está independiente ahora en su poder para el pueblo. Yo soy un hombre muy cercano y con orgullo de Hipólito Mejía. Sí. Ahora bien, yo lo que soy es partidario de la permanencia de Luis. Y eso está por encima de cualquier otra situación. Tomás, nos están pidiendo una nueva pausa. Hipólito es un estadista. Sí, una estrella. La banca nacional subsiste gracias al sacrificio que él hizo. Además es un demócrata, esa es una realidad. Bueno, señores, no se muevan. Al retorno, yo quiero plantearle a ustedes lo que pasó el fin de semana pasado con los transportistas, para que usted vea, Tomás. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. De la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fue estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, de nuevo con ustedes. Bueno, Tomás, te decía que te iba a presentar algunas imágenes de lo que pasó
el fin de semana pasado con el equipo nacional de transporte 4 más que dirige el licenciado Rafael Arias, quien es el coordinador nacional de este equipo, donde en el Hotel Radisson a las 10 de la mañana del sábado anterior, Arias reunió a los líderes fundamentales del transporte de la República Dominicana. Y cuando digo líderes fundamentales, son esa gente que están con los pasajeros, que están con la gente en el pueblo. Y allí fueron comisiones de todo el territorio nacional a escuchar las líneas fundamentales de su coordinador general. Pero, oiga qué cosa, Tomás, allí este sector le solicitó al presidente de la República que acepte la nominación a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Fundamentalmente eso le pidió Rafael Arias en este importantísimo encuentro, donde también juramentaron al presidente de Codotatur, es el que maneja los taxistas turísticos de todo el territorio nacional, que vino con su equipo de la Fuerza del Pueblo a apoyar al equipo nacional de transporte que dirige el licenciado Rafael Arias. Allí estuvo también Somón Agramonte, un gran amigo suyo, Somón Agramonte, donde, señores, la gente se expresó, mucha gente fuera y mucha gente dentro. Cuando digo fuera, en las calles, en el entorno de Plaza Naco, pero el local era... Ahí estaba Santiago Zamora. Sí, claro, fue juramentado en el PRM ese día. El local era para 500 personas, es un aliado del pueblo, Santiago Zamora. Ah, qué bueno, qué bueno. Y también Agramonte. Agramonte es un gran amigo suyo, sí, aliado del Poder para el Pueblo. Ya no más falta que Arias se vincule también. Sí, Arias es amigo suyo y le tiene gran estima. Pero bueno, lo que sí pude ver allí es a un Rafael Arias renovado y fortalecido, porque prácticamente el liderazgo del transporte en la República Dominicana lo encabeza ese Rafael Arias, que fue director del Intran y que es precandidato a senador por la provincia de Elías Piña. Yo pienso que él manifiesta mucha madurez, Rafael Arias. Sí. Es un hombre que ha demostrado ser un hombre conciliador, y eso es fundamental en momentos como este, ¿entiendes? Y el hecho de que haya logrado la formación de Codotatur y que en ella esté Santiago, sí, para mí tiene una gran significación, porque Santiago tiene la experiencia de ser quien jefatura una parte del turismo en la República Dominicana. Sí. Santiago Zamora. El líder más importante de ese sector. De manera que yo creo que toda esa gente junta y ya clamando porque Luis sea el candidato del PRM es una fortaleza extraordinaria. Yo felicito por ese movimiento y abro las puertas de par en par del Poder para el Pueblo, ya que una buena parte de sus componentes ya son parte del Poder para el Pueblo. Así es. Bueno, Tomás, nosotros siempre salpicamos un poco de noticias internacionales este programa en la parte final, ¿verdad? El secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, está pidiéndole a las naciones más poderosas del mundo a que intervengan en Haití. Ya lo ha hecho en 2 ocasiones. Señores, Haití sigue siendo el pandemonium del que siempre hablamos en este programa. 20 muertos en los últimos días a manos de pandilleros. Esto no puede ser. La comunidad internacional no se puede hacer de la vista gorda ante el problema que están viviendo los haitianos. Y como bien ha dicho el presidente de la República, la solución de Haití no puede salir desde la República Dominicana. Fíjate. No puede ser. Fíjate en un detalle histórico. Antonio Gutiérrez fue primer ministro de Portugal. Vino después de Mario Suárez. Es un hombre vinculado históricamente a José Francisco Peña Gómez. Fíjese, como es secretario general de la ONU, vinculado certera y estrechamente a José Francisco Peña Gómez. Conoce esta realidad más Peña que nadie. Gómez, después de 25 años de muerte, sigue teniendo influencia en el plano del mundo. Eso es verdad. Porque esa era parte importantísima del séquito de la gente que apoyaba a José Francisco de la Peña Internacional Gómez. Socialista. Así mismo. Bueno,
con esta última información y seguimos nosotros también uniéndonos a ese pedido de que la comunidad internacional en lo inmediato intervenga a Haití, que arme un cuerpo constituido por diferentes naciones, como lo han hecho anteriormente, que resuelvan ese problema, que llegue la paz a Haití y que cuando sea posible convoquen nuevas elecciones. El presidente ha triunfado además, si eso se da, porque el presidente ha sido el adalid fundamental de que esa sea la solución. Que no sea una solución que nos la dejen a nosotros, porque nosotros no podemos. Que sean las Naciones Unidas y las naciones más responsables, que son Canadá, Francia, que por cierto le dieron un huevazo en la frente. Sí. Bueno. Yo me río, pero no fue que me agradó, no. Bueno, señores, la cita es aquí el próximo sábado, TV Canal Sur 84, Claro, Altiz, el sábado a las 10 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. ¿Dónde estamos, Tomás, el domingo a las 11 de la mañana? El domingo a las 11 de la mañana, nosotros mañana vamos a estar en La Vega y vamos a estar en Bonao. Digo, perdón, el sábado. El sábado. Vamos a estar en La Vega y en Bonao. Y el domingo tenemos una reunión regional en el Cibao. Perfecto, pero también el domingo la gente nos va a estar viendo por Bebeto Televisión a las en 11 el de la mañana, 75 de Altiz. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Bye bye.